Continuamos con el cuarto video del tema potencial eléctrico. En este tema estudiaremos la energía eléctrica asociada a un sistema discreto de cargas. Recordando que un sistema discreto es un conjunto de partículas cargadas y para ser un sistema discreto, el número de cuerpos tiene que ser muy pequeño y principalmente el tamaño del cuerpo tiene que ser muy pequeño comparado con la distancia de separación a las otras partículas cargadas. Si ese es el caso, entonces podemos ver este conjunto de cargas como puntos que tienen cargas eléctricas. Ahora, acá la idea es simple. Esta distribución de n partículas cargadas alguien las ha tenido que formar, porque la física nos enseña que nada viene de la nada. Entonces, ese alguien para formar este conjunto de n cargas discretas ha tenido que gastar una cierta energía. Y también la física nos dice que esta energía no se la pierde, sino que esa energía que se ha utilizado para formar esta estructura de cargas debe estar almacenada justamente en estas partículas cargadas. Por eso es que este sistema de n cargas discretas va a tener asociada una energía eléctrica que nosotros queremos calcular. Es más, miren, todo esto va de una manera muy interesante. Estas partículas cargadas también van a generar, van a dotar a todos los puntos de su alrededor una energía total que justamente va a ser igual a la energía que está asociada a este conjunto de cargas, la que ha servido para formar esta estructura. Entonces, eso se cumple por los teoremas de conservación, en este caso de la energía eléctrica, ¿no? Bien, entonces, si nosotros queremos calcular esta energía eléctrica de este conjunto de n partículas cargadas, entonces tenemos que utilizar las fórmulas desarrolladas de la energía potencial interna de un sistema de n partículas cargadas desarrolladas en el curso de Física Básica 1. Entonces, ahí hemos estudiado que si tenemos n partículas cargadas interactuando entre sí por unas fuerzas internas, entonces la energía potencial total de ese sistema de n partículas cargadas es igual a la sumatoria de la energía potencial IJ de la partícula I con la interacción con la partícula J, pero extendida entre pares simplemente de partículas, ¿no? Es decir, para poder entender esta sumatoria, pues tenemos que darnos cuenta que si tuviéramos nosotros 4 partículas cargadas, la energía potencial asociada a esas 4 partículas cargadas va a ser la suma de la energía potencial de la partícula 1 con la 2, más la energía potencial de la partícula 1 con la 3, más la energía potencial de la partícula 1 con la 4, más la energía potencial de la partícula 2 con la 3, más la energía potencial de la partícula 2 con la 4 y finalmente la energía potencial 3 con la 4. Entonces, con 4 partículas se pueden formar entonces los pares. Por ejemplo, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, ¿no? Luego, 2, fíjense, 2 con 3, ¿no? 2 con 4, ¿no? Y finalmente 3 con 3 con 4, ¿no? Esos son los pares. Observen que acá no tomamos en cuenta la energía potencial 2 con 1, porque es exactamente la misma. Es más, la energía potencial se ha aprendido en el curso de mecánica que es la energía potencial que tiene un par de partículas. No tiene sentido hablar de la energía de una partícula cargada, no. Se habla de la energía potencial de un par de partículas. Alguien le tiene que generar esa energía, porque la energía no viene de la nada, ¿no? Bien, entonces, esta es la expresión desarrollada de la energía potencial para 4 partículas, que básicamente se expresa de una manera más compacta
por medio de esta sumatoria, energía potencial IJ, sumatoria de pares de partículas. Pero esta fórmula también se puede escribir como una doble sumatoria, un poquito mucho más complicada. Para eso utilizamos esta ecuación. Mire, esta misma ecuación lo que vamos a hacer es aumentarle su energía potencial conjugada. Es decir, a esta ecuación voy a aumentarle la energía potencial 2,1. También le voy a aumentar la energía potencial 3,1. Luego la energía potencial 4,1. Pero nosotros sabemos que la energía potencial 1,2 es la misma que la energía potencial 2,1. Por tanto, si hacemos eso, toda esta expresión tendríamos que dividirlo entre dos unidades. Esto, pues, se muestra en esta expresión. Entonces, acá tenemos que la energía potencial va a ser la energía potencial 1,2. Su conjugada estaría aquí, energía potencial 2,1. Más la energía potencial 13. Tengo que buscar aumentarle la energía potencial 31, que está acá. Veamos aquí, la energía potencial 1,4, tendríamos que aumentarle la energía potencial 4,1. Entonces estoy duplicando la energía de este sistema de 4 partículas cargadas. Por tanto, para obtener la energía potencial, acá tendríamos que nosotros dividir entre 2 o multiplicar por el factor 1/2. Pero ¿para qué hicimos esto? Porque básicamente esto se puede escribir como una doble sumatoria. Es decir, la energía potencial que habíamos definido como la sumatoria de los pares de partículas de la energía potencial IJ, se puede escribir como el 1/2 de la sumatoria de la variable I hasta N, miren, de la doble sumatoria de I hasta N y de J1 hasta N de la energía potencial IJ. Entonces, esto es exactamente lo mismo acá escrito, pero de una manera compacta. Pero un detalle muy importante, esta sumatoria, por ejemplo, no tiene la energía potencial, por ejemplo, 1,1, porque no tiene sentido. No tiene sentido hablarle de la energía potencial de la partícula 2 con la 2. No hay eso en física. Entonces, no tendría que considerar esta sumatoria las variables I, J iguales. Entonces, esta sumatoria tiene que considerar para variables J diferentes de I, con la cual estamos eliminando las energías potenciales 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ¿no? Entonces, esta sería la manera cómo se calcula la energía potencial. Entonces, tenemos esta alternativa o esta, ¿no? Que para fines, digamos, operacionales es aconsejable usar esta. Es mucho más fácil que desarrollar esta doble sumatoria. Pero teóricamente esto es mucho más compacto, ¿no? Ahora bien, ¿a qué llega a ser igual la energía potencial IJ? Entonces tenemos que entender que esta energía potencial IJ es la energía potencial de la partícula I generada por la partícula J. Entonces los dobles subíndices en física se las entienden de esa manera. Es decir, energía potencial IJ significa la energía de la partícula cargada I generada por la energía, por la partícula cargada J, ¿no? Bien, si ese es el caso, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el potencial eléctrico de la partícula J en la partícula I. Entonces, usando la fórmula del potencial eléctrico para el caso discreto, entonces la energía potencial de la partícula I debida a la J va a ser igual a la constante, constante K por la carga eléctrica a J, por esta carga, sobre la diferencia, por esta distancia de separación. Y esa distancia de separación podemos verlo como R'(J) menos R' sub phi, ¿no? Y finalmente, para calcular la energía potencial, tendríamos que multiplicar por la partícula cargada Q' sub phi. Vean que eso es lo mismo que decir acá, por ejemplo, en estas fórmulas, es lo que estaríamos haciendo acá, es calcular el potencial en el punto J. Esta fórmula, concretamente, es calcular el potencial eléctrico en este punto debido a la partícula I. Esta partícula I está generando este potencial. Por eso aquí notamos, miren, el potencial en el punto J, debido a I, va a ser igual a la constante. ¿Quién genera la energía potencial? La partícula I, Q' sub phi. Y la distancia de separación acá, vean que
Este vector más este es igual a este vector, es decir, R' sub phi más esta diferencia, el vector desplazamiento de la partícula I a la J es igual al R''J. Entonces, lo que interesa en la fórmula del potencial es esta distancia, por eso sacamos en valor absoluto de esta diferencia. Ahora, si quiero calcular la energía potencial de esta partícula cargada, en este caso J, este potencial eléctrico multiplicamos por la carga eléctrica ubicada en este punto. Y sustituyendo acá, entonces decimos que la energía potencial JI, que es la misma que JI o IJ, es lo mismo, ¿no? O sea, se cumple esta relación, son lo mismo. Entonces, esto se puede escribir como la constante K, miren, por la carga Q' sub phi por Q'J, sobre la magnitud de la distancia de separación de las partículas cargadas. Entonces, esta energía potencial, esta expresión, se sustituye aquí o aquí ya para evaluar concretamente la energía, en este caso potencial. Entonces, en resumen, para calcular la energía potencial, nosotros podemos utilizar esta energía potencial o podemos calcular esta energía potencial por medio de esta fórmula. O sea, la constante K por la sumatoria de pares de partículas del Q' sub phi por Q'J sobre la magnitud de R'J menos R' sub phi. O, de manera mucho más formal, teórica, esta energía potencial va a ser igual a un medio de K de la sumatoria, de la doble sumatoria de I a N, J a N, pero para J diferentes de I, del Q' sub phi por Q'J sobre la magnitud del vector R'J menos R' sub phi, ¿no? Entonces, estas son las dos fórmulas que nos permiten calcular el potencial eléctrico para un sistema discreto de partículas cargadas, ¿no? Por lo general, de manera operativa, se utiliza esta fórmula principalmente, ¿no? Bien, ahora hablaremos sobre el teorema de conservación de la energía de una partícula cargada. Entonces, aquí tenemos que pensar que si tenemos una partícula cargada en una región donde está definido el campo eléctrico, esa partícula cargada se va a mover de alguna manera. Y pensamos entonces que esa partícula, por los resultados de mecánica teórica, sabemos que esa partícula, por ejemplo, se va a mover de tal manera que la energía mecánica se va a mantener constante. Entonces, para este caso, miren, ya hemos visto que el trabajo mecánico de la fuerza eléctrica para llevarlo desde el punto A al punto B, dada por esta expresión, se puede escribir como la carga por el potencial inicial menos la carga por el potencial final. Ahora, por el teorema de trabajo y energía cinética desarrollada en el curso de mecánica también, el trabajo de una fuerza, de cualquier tipo de fuerza, sea conservativa o no conservativa, esto es igual a la energía cinética final de la partícula menos la energía cinética inicial. Esta ecuación es genérica, válida para cualquier tipo de fuerza, conservativa o no conservativa. Entonces, como tenemos dos expresiones que evalúan el trabajo mecánico para la misma fuerza, podemos igualar. Entonces decimos, este trabajo mecánico de la fuerza eléctrica escalarmente por dn de A a B, esto es igual a esta diferencia de la carga por el potencial inicial menos la carga por el potencial final. Esto a su vez es igual a la diferencia de las energías cinéticas final menos la inicial. Entonces, si nosotros reordenamos estos términos, fíjense, acá tomamos en cuenta esta igualdad, entonces podemos decir que este término lo llevamos acá, perdón, la energía cinética inicial la llevamos acá y este término la traemos acá y tenemos que la energía cinética más la carga por el potencial inicial va a ser igual a la energía cinética final en el punto B más la energía potencial en el punto final B. Entonces, esta ecuación nos está expresando que la energía eléctrica se conserva. Entonces, esta es una ecuación que nos dice que una partícula cargada se va a mover
en una región donde está definido un campo eléctrico, de tal manera que se cumple el teorema de conservación de la energía, ¿no? Entonces, acá podemos usar esta fórmula para poder calcular, o sea, esta fórmula la utilizamos para poder calcular el movimiento de la partícula usando los teoremas de conservación de la energía, que es una formulación escalar, ¿no? Bien, entonces, con esto hemos terminado este video y ya en el último video hablaremos sobre el comportamiento del potencial eléctrico en medios conductores, que será lo que veremos en la siguiente, en el último